Desde las profundidades de la historia, emergen artefactos que desafían la lógica, objetos que no deberían existir según lo que sabemos del pasado. Algunos los llaman OP-Arts, Out of Place Artifacts, o en español, artefactos fuera de tiempo. Esferas con patrones perfectos que tienen miles de millones de años, un martillo incrustado en roca que desafía su datación, y mapas antiguos que muestran continentes desconocidos. ¿Cómo es posible? En este video, exploraremos los OP-Arts más fascinantes y controvertidos, objetos que dividen a los expertos y nos obligan a preguntarnos, ¿qué tanto sabemos realmente sobre nuestra historia? Prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en los secretos mejor guardados de nuestro pasado. Para entender el misterio de los OP-Arts, primero debemos responder, ¿qué significa realmente este término? La palabra proviene del inglés Out of Place Artifact, que se traduce como artefacto fuera de lugar. Son objetos descubiertos en contextos arqueológicos que no encajan con las tecnologías, conocimientos o cronologías que asociamos con las civilizaciones de esa época. En otras palabras, estos artefactos parecen estar en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Por ejemplo, imagina encontrar un objeto tecnológicamente avanzado en una capa geológica de millones de años de antigüedad. Esto es exactamente lo que representan los OP-Arts, desafíos a nuestra percepción del pasado y preguntas para las que aún no tenemos respuestas definitivas. Entre estos artefactos encontramos objetos como el martillo de Texas, las esferas de Klerksdorp y la batería de Bagdad. Cada uno de ellos desconcierta no solo a los arqueólogos, sino también a los científicos que intentan explicar su existencia dentro de lo que conocemos como historia oficial. Pero, ¿por qué generan tanto debate? Para algunos, los OP-Arts son pruebas de civilizaciones avanzadas que existieron antes de lo que la ciencia reconoce. Para otros, son simples anomalías naturales, malinterpretaciones o incluso fraudes. A medida que avanzamos, veremos ejemplos específicos de estos artefactos imposibles y cómo nos obligan a cuestionar las bases de lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Imagina un objeto perfectamente esférico, con surcos paralelos tallados con una precisión que desafía cualquier herramienta primitiva. Este es el caso de las esferas de Klerksdorp, halladas en las minas de Sudáfrica. Estas esferas están encerradas en estratos de roca precámbrica, lo que significa que tienen una antigüedad de al menos 2.8 mil millones de años. Pero, ¿cómo es posible que un objeto tan moderno exista en un tiempo donde la vida multicelular apenas comenzaba a surgir? Algunas esferas son completamente lisas, mientras que otras tienen surcos que parecen haber sido diseñados intencionalmente. Sus materiales, principalmente hematita, sugieren que podrían haberse formado naturalmente, pero los detalles de su diseño generan controversia. Aunque algunos creen que estas esferas son obra de una civilización avanzada, la mayoría de los geólogos atribuyen su formación a procesos naturales como la concreción mineral. La precisión de los surcos y su simetría son demasiado perfectos para ser naturales. Si estas esferas fueran creadas por procesos geológicos, ¿por qué no encontramos más ejemplos similares en otras partes del mundo? Para algunos, estas esferas son evidencia de que una civilización avanzada pudo haber existido hace miles de millones de años, mucho antes de que nuestra especie evolucionara. Pero para otros, simplemente son un ejemplo de cómo la naturaleza puede crear cosas que parecen demasiado perfectas para ser reales. Las esferas de Klerksdorp nos recuerdan que, a veces, la línea entre lo natural y lo artificial puede ser más delgada de lo que imaginamos. Pero, ¿podemos estar seguros de que la naturaleza es la única autora de estas piezas? ¿O nos enfrentamos a algo más profundo y desconocido? Entre los OP-Arts más desconcertantes, el martillo de Texas ocupa un lugar especial. Descubierto en 1936 cerca de London, Texas, este objeto aparentemente simple está rodeado de un misterio que ha desconcertado a científicos y curiosos por igual. Lo que hace que este martillo sea tan intrigante es que la roca que lo rodea tiene una antigüedad estimada de 110 millones de años, perteneciente al período Cretácico, cuando los dinosaurios todavía dominaban la Tierra. ¿Cómo puede un objeto moderno estar atrapado en una roca tan antigua? El mango de madera está parcialmente fosilizado, y la cabeza del martillo, hecha de hierro casi puro, muestra una resistencia a la oxidación inusual. Según los estudios, este tipo de pureza habría sido difícil de lograr incluso con la tecnología del siglo XIX, cuando supuestamente pudo haber sido fabricado. Es posible que el martillo fuera fabricado en tiempos modernos y quedó atrapado en una formación geológica secundaria que le dio la apariencia de antigüedad. Si esta explicación es válida,
¿por qué no encontramos otros ejemplos similares? Además, la composición del hierro sugiere métodos de fundición avanzados que no coinciden con las herramientas históricas de la región. Para los escépticos, este es un caso más de datación confusa o incluso un fraude arqueológico. Pero para quienes apoyan teorías alternativas, este martillo podría ser evidencia de que civilizaciones tecnológicamente avanzadas existieron en una época mucho más antigua de lo que aceptamos. El martillo de Texas plantea preguntas fundamentales. ¿Estamos subestimando las capacidades de civilizaciones pasadas? ¿O hay procesos geológicos y arqueológicos que aún no entendemos completamente? Sea cual sea la verdad, este artefacto continúa desafiando las ideas convencionales de nuestra historia. Los OP-Arts, o artefactos fuera de lugar, no solo nos intrigan por su rareza, sino porque nos enfrentan a preguntas fundamentales. ¿Qué tanto sabemos realmente de nuestra historia? ¿Estamos interpretando mal las evidencias o simplemente hay piezas que aún no encajan en el rompecabezas? Desde las esferas de Klerksdorp hasta el martillo de Texas son artefactos que podrían ser pistas de civilizaciones avanzadas perdidas. Ejemplos de procesos naturales mal interpretados o incluso advertencias de que nuestros métodos para entender el pasado no son infalibles. Algunos investigadores sugieren que estos artefactos son evidencia de tecnología avanzada en tiempos antiguos, pero la comunidad científica sigue exigiendo pruebas más concretas. ¿Estamos listos para aceptar que nuestra historia podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos? O tal vez, estos artefactos son un recordatorio de que, incluso con la mejor tecnología, siempre quedará un margen para el misterio. Sea cual sea la verdad detrás de los OP-Arts, una cosa es clara, nos obligan a cuestionar lo que damos por sentado y a mantener viva nuestra curiosidad. Como especie, estamos destinados a explorar, a preguntar y a desafiar los límites de nuestro conocimiento. Después de todo, quizás el mayor misterio no esté en los artefactos en sí, sino en nuestra capacidad de aceptar que todavía queda mucho por descubrir. ¿Qué opinas de estos artefactos? ¿Crees que podrían cambiar nuestra perspectiva de la historia, o que son meras coincidencias? Déjame tus teorías en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos estos enigmas. Nos vemos en el próximo video.